Ahora vamos a establecer comunicación con el congresista Gino Costa, integrante de la bancada del Partido Morado, y le agradecemos la gentileza, la deferencia con RCR, Red de Comunicación Regional. Congresista Gino Costa, muy amable por acceder a esta comunicación. Buenos días, José. Muchísimas gracias a ustedes, más bien, a sus órdenes. A ver, ¿qué salida se va a encontrar en el Congreso de la República respecto al tema de las reformas constitucionales aprobadas el último domingo, ¿no? Ayer el Consejo de Estado, en reunión convocada por el presidente de la República, ha expresado la necesidad de un debate amplio y reflexivo, ¿no? Pero todo queda en manos naturalmente del Congreso en estos momentos, ¿no? Claro. Mire, quizá, José, comenzar por señalar que son dos reformas constitucionales. Una sobre la prohibición para que candidatos o candidatas con sentencia por delitos dolosos puedan postular a cargos de elección popular o ejercer la función pública. Y la otra tiene que ver con la inmunidad parlamentaria de los congresistas y de otros altos funcionarios. En relación con el primer tema, hay acuerdo de que la votación hecha en el Congreso el domingo, en primera votación, digamos, de esta reforma constitucional, es correcta. No hay inconvenientes y el Congreso podría perfectamente, digamos, votar por segunda vez y ratificar, digamos, la reforma constitucional lo antes posible. Y eso sería muy bueno porque significaría que en las próximas elecciones estaría vigente esa prohibición y gente que está con sentencias no podría postular. En el último proceso electoral, hubieron 230 candidatos que tenían sentencias, de manera que esta sería una forma de restringir la participación de gente con problemas con la justicia en procesos de elección popular y, como digo, y en el ejercicio de la función pública. O sea, que esa reforma constitucional va por buen camino y la recomendación es que el Congreso la ratifique lo antes posible. El problema tiene que ver con digamos, eliminación de la inmunidad parlamentaria, que en sí misma está bien, pero a la cual se le agregaron otras cosas. Entonces ahí el Consejo de Estado lo que ha sugerido es un amplio debate y reflexión, que se convoque a los especialistas y que se tome una decisión al respecto. Nosotros en la bancada morada creemos que lo más aconsejable sería volver a votar en primera votación la eliminación de la inmunidad parlamentaria, la modificación, digamos, del artículo 93 de la Constitución, en un texto que no tenga inconvenientes ni cuestionamientos, y poder ratificar en segunda votación la misma reforma en la legislatura que se inicia en febrero. Usted sabe que la Constitución dice que las reformas constitucionales tienen que ser votadas con una mayoría de votos de 87, es una mayoría calificada, 87 de 130, en dos legislaturas ordinarias sucesivas. O sea que si la votamos esta vez tendríamos que ratificarla en la siguiente, que se inicia en febrero y termina en julio del año 2021. Esa sería, digamos, en relación con ese tema, la salida más conveniente. Y esa salida pasa, congresista Gino Costa, por entendimientos, acuerdos o avances entre las distintas bancadas. ¿Eso está ocurriendo? Mire, lo que yo creo que ha ocurrido es que en el Congreso hay una conciencia de que en relación con la inmunidad parlamentaria, la decisión tomada el domingo es equivocada, ¿no? Altamente inconveniente. Uno, porque fue muy apresurada, sin la reflexión y el estudio necesario, y dos, porque ha sido cuestionada desde diversos frentes como una medida inadecuada, inoportuna, altamente inconveniente. De manera que yo creo que va a imperar tiene que imperar la sensatez y que regresemos al problema de origen, que es el uso y abuso por parte del Congreso de la inmunidad parlamentaria. Y frente a eso, o se le elimina, como habíamos planteado 5 bancadas y recogido el predictamen, digamos, de la Comisión de Constitución por mayoría, en eliminar la inmunidad parlamentaria. Y limitarnos a eso y no meternos ya con el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional o con el Poder Ejecutivo, porque son asuntos que no corresponden, digamos. O sea, acá el problema que tenemos es la manera como el Congreso ha abusado de la inmunidad parlamentaria. Ojalá que ese sea el criterio que prime, pero
como le decía y como usted me subraya, va a depender también del criterio de las bancadas y de lo que quieran hacer. Ahora, si se quiere insistir en las reformas también de las prerrogativas del presidente de la República, los ministros, el Tribunal Constitucional, lo podemos hacer, pero guardando las formas, ¿no? Y dándole a eso el estudio y el debate y la discusión requería antes de ir a una votación, y eso duraría mucho más tiempo. Por eso la invitación del Consejo de Estado a una reflexión amplia, yo creo que es lo más indicado, y yo creo que en el marco de esa reflexión lo que vamos a concluir es que el problema que tenemos es con el uso y abuso de la inmunidad parlamentaria, y frente a esa, como le decía, hay dos caminos: o la reformamos, se mantiene vigente como propuso el Poder Ejecutivo, pero la levanta otro poder del Estado que puede ser la Corte Suprema de Justicia o la Junta Nacional de Justicia, o la eliminamos, como muchos países del mundo hoy día que ya no tienen inmunidad parlamentaria, como Colombia, digamos, acá cerca de nosotros, o los países anglosajones como el Reino Unido, Australia y Canadá. Ahora, el Congreso siendo un foro político, ¿usted percibe que hay este acercamiento en el caso particular del Partido Morado? ¿Han tenido ustedes posibilidad de conversar con otro vocero de otras bancadas? ¿Cuál es el temperamento que miden? No, todavía no, pero por las declaraciones públicas que se han ido haciendo, queda claro que hay, digamos, una conciencia de que obró precipitadamente el Congreso y que es necesario revisar esa decisión. Y que por otro lado la decisión que se tomó en relación con los impedimentos para postular, es decir, la prohibición de que postulen o ejerzan cargo público personas sentenciadas, es una decisión correcta. Por eso decía, dividamos, la prohibición para postular se ratifica lo antes posible para que esté vigente ya en el próximo proceso electoral, y lo referido a inmunidad, ¿no es cierto?, tenemos que ver qué camino tomamos, y yo le he mencionado uno, pero podrían haber otros. Pero creo que la idea ahí es concentrarse sobre todo en la inmunidad de los congresistas, y si se quisiera ver la inmunidad de otros altos funcionarios habría que estudiarlo más en profundidad, porque usted recuerda que estos dos asuntos, que son pequeñas modificaciones a 2 artículos de la Constitución, vienen siendo debatidos desde marzo del 2019, ¿no? Entonces el tema está bien maduro, ya se conoce cuáles son las posiciones y lo que hay que hacer es tomar una decisión. Lo que ocurrió el último domingo es que a esa modificación de un artículo de la Constitución, el 93, en relación con la inmunidad, se le agregaron 4 otras reformas constitucionales, todo esto en 2 o 3 horas, sin ningún estudio y sin ninguna reflexión. Ahí está el problema. Entonces, el llamado al Consejo de Estado es: oye, tranquilo, cabeza fría, regresen a la reflexión, y una vez que hayan reflexionado bien, procedan, ¿no es cierto?, y eso es lo que tenemos que hacer. Me parece que esa es la actitud de la mayoría de las bancadas por las declaraciones públicas de sus principales líderes. Ahora, también lo que percibimos que una de las condicionantes es la renuncia del presidente de la Comisión de Constitución. ¿Usted percibe lo mismo? Porque escuchábamos incluso al vicepresidente de dicha comisión, el doctor Almerí, plantear esa condicionante. Mire, no necesariamente, acá el error ha sido colectivo. Por supuesto que hay una gran responsabilidad en el presidente de la comisión, porque es el que dirige este esfuerzo, y ciertamente no estuvo pues a la altura de las circunstancias, pero de ahí a hacer creer que el problema se resuelve con un cambio en la presidencia de la Comisión de Constitución, yo no creo. La Constitución le pertenece al partido político APP, y ese partido tendrá que ver si le renueva la confianza al presidente de la comisión o no. Es una responsabilidad de ese partido político, porque, digamos, si no es el señor Chejade, APP tendrá que ver en quién recae esa responsabilidad, ¿no? Pero en efecto han habido muchas críticas, yo comparto muchas de ellas, yo creo que no estuvo a la altura de las circunstancias, pero la mayoría del Congreso no los tuvo. Hubo la oportunidad de reflexionar sobre esto, la bancada morada propuso una cuestión previa para que esto regresara a comisiones, esa cuestión previa perdió abrumadoramente, lo que indica que la mayoría del Congreso estaba en la línea de aprobar lo que al final se aprobó,
y entonces son todas esas bancadas, no solo el presidente del Congreso y APP las responsables por lo ocurrido, aunque hay una responsabilidad principal en esa bancada sin duda y en el presidente de la Comisión de Constitución. Ahora, su colega de bancada, Zenaida Solís, ha indicado que es necesario, ¿no?, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, mantener una posición ponderada, ¿no?, y por los hechos que se han desencadenado justamente el día domingo. ¿Actuó bien el presidente? Bueno, mire, desde mi punto de vista, el presidente lo que hace es llamar la atención de este problema, y me da la impresión que obliga al Congreso a convocar, ¿no es cierto?, a una sesión de emergencia. Es verdad que se ha dicho que ya la sesión estaba convocada, la sesión del Pleno, pero claro, el anuncio se hizo minutos antes de que saliera el presidente a hacer el anuncio. Pero el presidente es una persona bien informada, ¿no le parece? Y tomando en consideración esa decisión, pudo haber morigerado su discurso, ¿no le parece? Perdón. El presidente es una persona bien informada, ¿no? Entonces, incluso antes de salir a el mensaje a la nación, pudo haber morigerado su discurso, ¿no? Y establecido un canal mucho más dialogante, ¿no? Bueno, probablemente ya tenía listo el discurso y se le anticiparon. La verdad que no conozco los detalles. Lo cierto es que estamos en una situación en la que hay que ponerle a estos paños fríos y ver cuál es el camino de salida, ¿no?, al gran error cometido por el Congreso. ¿Cuánto ese error es atribuible al discurso del presidente de la República? La verdad que no sé, ahí hay opiniones diferentes. Pero lo que quiero decir que en este momento yo creo que el camino sugerido por el Consejo de Estado es el correcto. Separemos las cosas, vamos con la ratificación de la prohibición para que sentenciados postulen y hagamos un amplio debate para resolver el problema de la inmunidad parlamentaria. Yo creo que en eso estamos. Hay otros asuntos importantes de la reforma política que siguen pendientes, la eliminación del voto preferencial, por ejemplo, para permitir que se respete plenamente la paridad y la alternancia que hemos aprobado recientemente en el Congreso. Y segundo, está pendiente lo referido a la democracia interna, es decir, cómo los partidos en el próximo proceso electoral van a seleccionar a sus candidatas y sus candidatos. Recuerda que la propuesta, lo que ya había sido aprobado en el marco de la reforma política, y que esto se hacía a través de unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para toda la ciudadanía. Pero por la pandemia esas primarias han sido suspendidas. Entonces ahora son los partidos en un proceso interno van a tener que elegir a candidatas y candidatos. Y ahí la discusión es que si lo hacen en elecciones con un militante un voto, que organicen los propios organismos del sistema electoral, ¿no? Y estos están proponiendo que las elecciones se pueden hacer, estas elecciones internas, digamos, para elegir candidatos, se pueden hacer con voto electrónico no presencial. Es decir, para que los militantes que van a votar no congestionen y no corran el riesgo de contagiarse. Pero la mayoría de los partidos están proponiendo que sea a través de asambleas de delegados, que son asambleas presenciales, donde hay peligro de contagio. Entonces, eso en este momento lo estamos discutiendo en la Comisión de Constitución y son otros asuntos de la reforma política que están pendientes, se tienen que decidir pronto y serán decisivos, y en los cuales tampoco hay acuerdo. Entonces, es importante que se preste atención a esto, porque el único tema en discordia no es el de la reforma constitucional de la inmunidad, sino también están otros temas y falta definir uno último muy importante, que es lo referido al desarrollo de la reforma constitucional sobre el financiamiento de los partidos, que hay que también adecuarlo, ¿no es cierto?, antes de las próximas elecciones. O sea que la agenda, digamos, de la reforma política todavía tiene otros temas también pendientes, es importante atender. Otro tema que permítame abordarle, congresista Gino Costa, es la fiscal de la Nación acaba de presentar 2 denuncias constitucionales contra el actual presidente de la Comisión de Fiscalización, en su momento es Contralor Edgar Alarcón, ¿no?, por enriquecimiento ilícito y peculado. Su comentario, por favor. Mire, nosotros ya habíamos señalado que una persona destituida por falta grave por el Congreso de la República hace menos de 3 años,
no podía presidir la comisión de fiscalización. Y en ese contexto el Partido Morado presentó un proyecto de ley para impedir que personas con cuestionamientos éticos o con procesos, ¿no es cierto?, de investigación puedan ser, digamos, titulares o incluso dirigir, presidir comisiones que tienen que ver con la integridad pública, como fiscalización o ética o acusaciones constitucionales, ¿no? De manera que nosotros pensamos que esto corrobora lo que habíamos dicho del señor Alarcón, que habían 6 investigaciones penales contra él, 2 ya han sido materializadas por la fiscal de la Nación. El Congreso tendrá que levantarle, por supuesto, digamos, tramitar las denuncias constitucionales contra él. Espero que lo haga bien, y creo que él debería dar un paso al costado si no es que la comisión de fiscalización toma la decisión de que asuma otro congresista la presidencia de la comisión. No podemos tener ningún colega, digamos, con 2 denuncias constitucionales, no de cualquiera, sino de la fiscal de la Nación, por hechos graves, presidiendo la principal comisión investigadora de hechos irregulares y de corrupción. Ahora, finalmente, usted siempre le pone mucho énfasis al tema de la lucha contra la corrupción y la transparencia, lo cual nos parece muy bien. En el caso puntual de esta denuncia periodística que se ha conocido, de que de una u otra manera compromete al cuñado del presidente de la República, el señor Freddy Herrera, cuñado del presidente Martín Vizcarra. Desde su punto de vista, ¿el presidente debe pronunciarse en aras de la transparencia y en aras de un hecho que siempre preconiza la lucha contra la corrupción? Sí, sería lo aconsejable que esas cosas se aclaren lo antes posible. Le hacen daño a quien no lo hace, y que se proceda con las investigaciones. Por eso necesitamos órganos de investigación en el Congreso que estén fuera de toda duda, ¿no? Porque acá en el Congreso a quien le corresponde investigar es a la Comisión de Fiscalización. De hecho, el caso Swing se está investigando, el caso de Miriam Morales, la secretaria del presidente, también se está investigando en fiscalización. Lo que usted dice, el cuñado de los contratos que haya hecho el cuñado del presidente durante estos años, tienen que ser investigados. ¿Dónde? En la Comisión de Fiscalización. Por eso tiene que estar presidida por una persona que inspire toda la confianza, ¿no? Pero en todo caso, nosotros lo que decimos es, si hay hechos irregulares, tienen que investigarse en las instancias correspondientes, establecerse la verdad y en función de eso tomar las acciones que haya que tomar, sin distinguir de qué grupo político es, si está con el gobierno, si no está con el gobierno. Digamos, ahí nosotros no hacemos ninguna distinción, y no la hemos hecho en el caso, por ejemplo, de los cuellos blancos. Lo que hemos dicho es el Congreso no puede obstruir la investigación de estos altos funcionarios porque le da la gana, ¿no? ¿Qué es lo que ha venido haciendo? Y ojalá que eso empiece a cambiar. Pero hasta ahora el Congreso ha venido obstruyendo esas investigaciones. Entonces, lo que decimos es, el Congreso y los políticos no podemos obstruir las investigaciones, tenemos que dar luz verde para ellas y no impedir ni dificultar que se realicen, sea quien sea el investigado. Todas las denuncias tienen que ser seriamente investigadas y aclaradas, y si hubiera responsabilidad administrativa o penal, le tiene que caer todo el peso a la ley que corresponda, sin hacer distinciones. No, yo le preguntaba esto porque de una u otra manera estas denuncias que se han conocido, usted citaba el caso del señor Richard Cisneros, de la señora Miriam Morales y ahora el caso de su cuñado Freddy Herrera, ¿no? Alcanzan de una u otra manera a la figura presidencial, ¿no? Entonces siempre vemos que el presidente de la República sale, preconiza sobre el tema en la lucha contra la corrupción, pero sobre temas puntuales que han salido a la luz pública, poco o nada se pronuncia, ¿no? Bueno, sí, sería, como digo, es lo aconsejable que si hay una denuncia se aclaren las cosas públicamente y, por supuesto, además se colabore con las investigaciones, que es una obligación. Cada quien pues responde como mejor le parece. Lo aconsejable, y esta es mi respuesta, es que las cosas se aclaren públicamente, más allá de la colaboración que haya que dar a las investigaciones donde se realicen, sea en el ámbito de la Fiscalía, sea en el ámbito del Congreso o en cualquier otra instancia administrativa. Y de acuerdo que hay que ser transparente en todos los casos,
no solo cuando le exigimos transparencia al adversario político. Congresista Gino Costa, ha sido sumamente grato conversar con usted, le agradezco la amabilidad. Muy amable. A usted, José, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muy gentil.